Bueno, ahora sí, entonces ya tenemos los roles de acá de anfitriones, de organizadores. Gracias a Williams pues, por ahí, por colaborarnos con el asunto. Creo, Andrés, Mauricio, que ya podemos comenzar a hablar con los muchachos. Comenzamos de una a presentar, ya estamos como 10 minutos atrasados. No hay tiempo ya de ponerles el videoclip. No sé si arrancamos con los que están, que llegaron puntuales y con los 11 que están aquí presentes para comenzarles a Eh, contar lo que vamos a hacer. vale. Profe Juan, ¿me puede confirmar si se escucha bien? Es que mi computador está un poquito lento. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Ok, perfecto. Pues, profe, no sé cuánto duraba el clip porque pues no estaría, pues no sé qué tan viable lo ve porque podría ser interesante por lo menos poner quizás una parte o no sé si sea necesario ponerlo todo, no sé si es muy largo. ¿No? No, ahí sí lo dejo a su consideración. No, son 8 minuticos, pero por el tiempo de los muchachos, yo creo Dale, que arranquemos de una. Ya se lo dejamos al final, lo voy a pegar acá por si lo quieren mirar listo. y comencemos el diálogo con los muchachos. Vale, perfecto. ¿El profe Juan está grabando? Puede poner Ya acá. puse a grabar, sí. Bueno, perfecto. Listo. Voy a tratar de usar ¿qué? Mi pantalla, compartir para poder poner la presentación. Permítanme un momento, por favor. Estoy aquí mirando que esté funcionando bien. Permítanme, por favor. Desde el cortometraje, por si quieren verlo después de la sesión. También les vamos a pegar aquí como algunas cositas para que vamos mirando. Mientras Andrés comparte. Si no te da, Andrés, me contás para yo compartir desde acá. Les vamos contextualizando. La idea es, como les decía, recapitular un poco de la fase que se viene, que yo creo que ya todos están listos, ya comentaron en el foro, ya grabaron el podcast, ya todos tienen su rol asignado y ya publicaron ese asunto y ya lo compartieron. La idea es como tratar de dar unos pasitos rápidos de eso para enfocarnos en las 5, haciendo ahí spoiler de la presentación. Profe Juan, qué pena que es que mi computadora está terrible. Si se ve, yo compartí la Sí, la estemos viendo, presentación. yo la estoy viendo desde acá. Sí se ve, yo la estoy viendo. Vale, voy a ponerlo en modo presentación, perdón lo rústico, porque al igual que muchos estudiantes, yo también estoy como sintonizándome con Teams hasta este periodo. Voy a ponerlo en modo presentación, a ver si no se va pues no se va la pantalla compartida. Permítanme un momento a ver qué. Yo creo, profe Juan, que va a tocar desde el suyo. Qué pena molestar, porque está re lento. Igual ahí vamos pues sintonizándonos porque Dale me da una. pena con los estudiantes. Mi Office está terrible. Igual pues vamos ahí charlando. Listo. De hecho, yo voy a poner cámara también. Nos fuimos entonces con esto. Pero Ahí se ve, perdón. ahí se está viendo, sí, se está ¿Sí? viendo súper bien, sí, Y se ve en modo completo, pantalla completa, sí. sí, se está viendo completa. Bueno, perfecto. Listo. Entonces yo voy a estar acá que me das como esta pantalla. Listo, profe. No sé si quiera arrancar su merced o arranco yo. Creo que el profe estaba comentando pues que la idea es precisamente hablar muy brevemente el gran foco, y esto sí me parece clave, el profe también lo estaba mencionando ahorita, el profe, el compañero Juan, es el foco va a ser fase 5. ¿Sí? Se está haciendo en esta semana la web conferencia, pues por temas logísticos, etcétera, etcétera. Pero el enfoque va a ser en fase 5, es decir, en la fase final, en la evaluación final, la que ustedes van a tener o cuyo tiempo van a tener en las próximas 2 semanas. Y muy brevemente vamos a estar como sugiriendo algunas cosas, pues porque ya prácticamente se está acabando la fase 4 referente a la fase que cierra este fin de semana. ¿Listo? Entonces es clave tener en cuenta eso. No sé si el profe Juan lo mencionó. Si alguien de pronto requiere de algo adicional frente a la fase 4, nosotros tenemos un slide, tenemos una diapositiva muy breve sobre el tema de fase 4, pero quien quiera de pronto ampliar algo más, profundizar algo más, tener de pronto algunas herramientas adicionales, puede remitirse a la web conferencia 2, pues con su tutora correspondiente. De hecho, en estos días estuvo subiendo a YouTube para que el acceso sea pues mucho más fácil y práctico, ¿vale? Entonces, no sé, profe Juan, si quiere
mencionar de pronto algunas cosas de este redondeo de fase 4, que es básicamente pues algo muy, muy breve que vamos a hacer. Sí, no, lo que acabas de decir, Andrés, lo que estamos acá sugiriéndoles a ustedes, es importante que miren esta web conference que les vamos a pegar acá en el chat, que está en YouTube, porque algunos tienen como complicaciones al verla directamente por el Teams. Entonces, para que la tengan ahí presente, la recapitulen, para que pillen ahí el tema de ecofeminismo que los muchachos, los profes trataron muy bien y que les permite entrar como en el tema de que van a trabajar, tema pues de feminismo, ecofeminismo, de economías, formas y de tratar ese asunto. Pues para que lo miren ahí. Eh, yo creo que ya todos asumieron el rol. Eh, el rol es, como hablaba con Andrés, yo no sé, eso es un tema, yo creo que cada docente, y eso es lo bacano también interesante, como ustedes estudiantes, todos tenemos como algo particular y cada docente tiene eso particular. Entonces, cada uno yo creo que les ha dado unas indicaciones. Obviamente trate de cumplirle a su docente. Nosotros tratamos de ser muy objetivos en ese asunto, en esta presentación. Por la idea es que cada uno asuma un rol. ¿En qué sentido? Que no repita qué es el rol. No queremos saber cuál es el rol como tal, sino que se interprete el rol. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una monjita de un convento en Medellín, conservadora, eso está expresado en el foro colaborativo. Pero cuando voy a hablar cuando voy a hablar en el podcast, voy a interpretar esa monjita. Entonces voy a empezar a decir, no, mi posición sobre el ecofeminismo, no sé, es diferente a la que está planteando, digamos, el gobernador, el político que está ahí, o el profesor que está también ahí interpretándose, y no que esté diciendo y repitiendo cosas de contexto y explicaciones que yo creo que no son necesarias en el podcast, sino que necesitamos que usted empiece a explicar, a hablar sobre los conceptos, hacer entender esos conceptos y entender eso desde una realidad, digamos, que es la suya, la objetiva. No trate de hablar muy elevado, trate de hablarle eso en un contexto particular y trate de no leer, trate de darnos a conocer qué ha aprendido usted, cómo está dominando ese conocimiento. Eso es asumir el rol. Es un debate académico, entonces la idea es, como es un programa radial, los podcasts por lo general son un programa radial, entonces hay una persona que está como liderando, como que está dirigiendo, que es la persona moderadora del asunto. Entonces presenta a los comensales o a las personas invitadas. Ve aquí tenemos a Andrés, el profesor de la Universidad UNAD, tenemos a Kelly, que es la líder social de, no sé, de Boyacá. Entonces vamos presentándolos a cada uno, pero no presentamos y no empezamos a contar lo que ya se hizo en el foro. Entonces es un tema ahí, es ordenado, usted se presenta, no tiene que repetir cosas pues como de un orden ahí que no es necesario en el momento, porque ya tenemos esa explicación, digamos, dentro del trabajo escrito, sabemos quiénes son los 5 que están participando, 4, cómo lo están haciendo. Entonces van a poner como una pregunta que les dé un orden. Yo les he dicho, como no sé Andrés cómo lo ha hecho, pero a los que me han buscado les digo como 2, 3 preguntitas orientadoras que usted responda ampliamente, con argumentos, que usted exponga, que se note la reflexión, que se note que hay un análisis previo de eso. Y además acá estamos casi que recapitulando como todo ese aprendizaje que usted ha tenido sobre sostenibilidad, desarrollo, calidad de vida en un territorio particular y pensándolo desde unos asuntos particulares como son las ODS al 2030 en Colombia, coger una de esas y lo puede también poner en ese contexto. No pierda de vista eso que ha estudiado. Eso del acuerdo de Escazú tiene mucho que ver con este tema del ecofeminismo y el feminismo y los asuntos ambientales que estamos trabajando o algunos están trabajando. Entonces, trate de hacerlo muy tranquilo. Exponga, comente, hable, pregúntele a su compañero para que eso empiece a hilar una conversación y obviamente que se note un orden y un respeto por la palabra del otro, que no sea esas conversaciones de programa de radio deportivo, futbolero, que uno ve que se nota ahí como que hay siempre unas emociones que empiezan a brotar ahí y no hay como un orden en el diálogo. La idea es que se escuchen todos muy bien. Lo de las plataformas, medios y aplicaciones, Perdón, profe, yo voy Andrés, a meter dale, la cucharada para, perdón, ir como chuleando temas, perdón, profe, qué pena, dale, pero dale. para irlo chuleando, que el profe me preguntaba, sí, yo también sugiero, bueno, el tema de preguntas en mi caso, que simplemente pues, de cara a los estudiantes estamos como dando dos perspectivas, y el profe Juan lo mencionó muy bien, pues cada docente y cada tutor tiene también como su propio estilo, y la idea pues es seguir eso. Yo les proponía a los que me han consultado, bueno, a mis grupos, que sí, haya un orden y el orden puede estar dado por cuáles esos aspectos que de pronto
hay en común, o sea, que ese debate esté girando en torno a qué cosas pueden haber en común en las distintas posturas, ¿sí? Y qué cosas de pronto, oiga, son irreconciliables, etcétera, etcétera. Así que creo que es un buen elemento que puede servir. También. Y otro es que está ahí puesto y que es clave, lo que el profe Juan mencionaba, pues el tema del empoderamiento. Y sí, no es una compilación de exposiciones y de hecho, bueno, muchos tutores, o bueno, por lo menos en mi caso, que en la fase anterior, en algunos casos la puntuación de pronto no pudo ser tan alta en ese rubro del contenido de la exposición, que fue la de la fase 3 precisamente por eso, ¿no? Entonces es clave que en el debate se evidencie mucho ese empoderamiento y como le decía el profe Juan, ¿no? Asumir ese rol, creo que eso también da muchos elementos de seguridad y como de bagaje frente pues, el ejercicio que hicieron como averiguando el rol, de la postura del rol, pues frente al texto elegido. Eran esas dos cositas, Juan. Qué pena. No, de una. Y acá también es los dos, como que participamos acá, el tema de plataformas, medios y aplicaciones. Hay muchas aplicaciones para hacer podcast. De hecho, como que después de la pandemia aparecieron un montón de formas de hacerlo porque se volvió un medio de comunicación muy amable, muy cercano, que se permite que lo escuchemos en cualquier parte, desde el celular, pues cuando uno se va yendo para el trabajo. Entonces es una herramienta muy bacana y que es muy pertinente, digamos, en este tema de la modernidad o la nueva modernidad, no sé cómo llamar este asunto, pero tengan presente, primero, que sea fácil de usar para ustedes, o sea, que sea amable para ustedes, que no vayan a complicar la vida tampoco. Eh, yo les decía a algunos de mis estudiantes, pueden grabarlo por acá en Teams, y el Teams siempre da como el formato de video y también permite sacar el audio. Entonces es una buena alternativa, se están mirando, se están escuchando. Les proponía el que yo uso para hacer los comentarios en el foro, que se llama, eh, se me fue el nombre, Screenomatic. Screenomatic, Screenomatic, y que es muy bueno, que les permite además publicar rápidamente y que les permite parar, continuar, tema de edición, que también es importante cuando uno está haciendo estos temas y que no le toque repetir, que es un asunto complejo a la hora de hacer esto y que se reúnan todos en un momento. Y ya el que tengan ustedes de preferencia, está Anchor, que Anchor algunos se complica con eso, pero hay que cacharrearle, pues siempre hay uno que es más ducho como en esos esquemas de conocimiento de tecnología, y hay otros más. Cualquiera Sama es bienvenido, el asunto es que lo prueben todos, es decir, que cuando terminen revisen el enlace, revisen el audio, que se escuche, que todo lo puedan abrir, que se pueda entender lo que se dice. Eso es muy importante a la hora de mandar el producto final, que es esa grabación, y que quede muy claro eso. Asuntos técnicos, y yo creo que ahí sí, Andrés, tenemos que hacer claridad, y es que ese podcast, obviamente, ustedes se pueden carretar acá hablando, pero la idea es que nosotros tenemos que evaluarlos a todos, y ojalá, digamos que cada video de la fase anterior duraba 5 o 7 minutos, creo que eso sería como lo que van a durar, entonces más o menos que no pase entre 30, que sería, no sé, ¿cómo lo ves vos? 30 Sí, sí, está minutos, buena esa cuarenta y pregunta. cinco Sí, yo es como iba a decir un eso. tiempo prudente. Profe, perdón, y a propósito, quería meter la cucharada, perdón, muy brevemente. Yo les digo a los estudiantes, si bien no hay un límite mínimo ni máximo pues, para el podcast, yo lo que les decía en una publicación que hice hace poco, pues en mis grupos, es que no sea lo suficientemente corto para que no hayan tantas, o sea, que las ideas se queden ahí como enunciadas y no haya esa interacción y ese debate académico y respetuoso que se espera, ni tampoco tan largo donde ya se esté como recabando y Sí. repitiendo y dando vueltas en lo mismo. Yo también soy partidario de que un podcast a mí pues debería durar en promedio, o sea, máximo, sí, los 20 y algo minutos. Pero bueno, sí, cada grupo también es pues autónomo en ese ejercicio, pero mi recomendación es que no quede tan corto donde simplemente se enumeran las ideas y pare de contar, es decir, un podcast de 10 minutos y si son 5 integrantes, pues claramente eso No. pues, nos deja mucho que decir. Ya uno como que sospecha, por decirlo de alguna forma, entre comillas, o tiene como el beneficio de la duda, por decirlo de otra forma, como Sí. tutor. Y un podcast de 45, 50, 40 minutos, creo que ya, a mí en mi caso, ya lo digo como manera personal, creo que ya se está extendiendo mucho. Entonces es clave organizar muy bien ese tiempo y planear muy bien también al momento de grabar. Y no es como sentarse y lo grabamos y ya. Entonces era como esa recomendación, perdón. Entonces ya tienen esa claridad, o sea, que no, eso está claro, o sea, no empieza a redundar, porque ya cuando está como más de 30 minutos, uno ya sabe que empiezan a redundar, a dar vueltas, a repetir,
a buscar ahí, ya empieza como a perderse el hilo de la conversación y no se vuelve tan interesante. Eso es una ventaja del podcast también, que te permite que sea cortico, que tenga una información rápida y que uno capte una idea, unas ideas, digamos, con base a una, en este caso, a unas teorías, a unos conceptos que hemos venido estudiando, unos temas particulares. Eso tenemos que captarlo ahí. Y yo creo que una participación, como lo planteó Andrés, o como lo estoy diciendo yo, que es una, va con base a unas preguntas, se va a llevar como entre cada uno de esos asuntos, digamos que cada uno se puede llevar entre 3 minutos, 4 minutos. Entonces eso va a permitir que vaya agilizando para que vayan teniendo como eso en cuenta y tengan como ese guioncito de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a plantear, para que no empiece como a gaguear, a equivocarse, que tenga eso muy claro. La revisión de la guía entregable y rúbrica, no sé, esa parte ahí ya es Sí, como revisión de la guía, cada uno pues, tiene que saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer y qué va a entregar. También eso, recuerde que es un producto mm, de los de grupal, ¿sabes? De los personajes que están ahí en ese grupo, marcarlo muy bien, ojalá que pusieran la cédula y el grupo, que eso quede muy claro ahí para que no haya confusiones. Y si pueden hacer una cosa que yo conocí, Andrés, el periodo pasado era muy confuso, y es que hay veces es bacano escucharlos, pero a veces uno, como uno no los conoce, entonces escucha nada más la voz. Entonces uno, yo voy a hacer el rol de, algunos se metían en la película, entonces decían, yo voy a hacer, y cambiaban hasta su nombre. Entonces uno no los identificaba. Entonces sería muy bueno que siempre que el que esté dirigiendo el podcast dijera, ¿qué opinas vos, Andrés? O Andrés comienza a hablar y dice, ahí hablo Andrés y tiene y esa opinión me parece muy interesante. Para que nosotros, cuando los escuchemos, entendamos quién cambia. Por ejemplo, cuando en este momento tenemos muchas mujeres y uno escucha y uno, uy, ¿cuál era esta? ¿Cuál era esta otra? ¿Cuál era esta? Entonces es bueno como que le den la entrada con el nombre y si sale también, digan el nombre para que uno como docente sepa quién está hablando, cómo habló, cuál es su posición y qué capacidad tiene de argumentación. Eso sí, es sí. importante ahí. Yo voy a meter la cucharada frente a este último punto, pues que lo puse pues, puntualmente y que no se lo había consultado al profe Juan, pero que me parece clave. Sí, el entregable es revisar muy bien qué es lo que se espera, que lo que yo tengo presente es que se espera pues puntualmente, obviamente un documento, normas APA, los nombres, etcétera, que obviamente es importantísimo, pero ser claros en lo que se espera, que creo que es el enlace de la grabación. ¿Sí? Claro, pueden adicionar, oiga, no, esto fue lo que el guión puede ser, o los apuntes o los elementos que sacó pues cada quien de su rol, pero importante entonces revisar en la guía el entregable que se espera, es como la recomendación a todos. Y hay otra cosa que decía el La profe, no. rúbrica. Y el tema de la rúbrica, que siempre yo insisto, y bueno, me imagino que también varios compañeros y compañeras, pues porque eso es que como que nos cogemos, por decirlo así, entre comillas, los docentes o los tutores para revisar el tema. A mí, en mi caso, y seguramente les escribiré a mis grupos, y creo que hay otros profes y tutoras que lo hacen, es por ejemplo, las participaciones en el foro, los pantallazos podrían adjuntarse ahí, obviamente ordenados, pues que esté claramente diferenciado pues cada uno de los integrantes. Eso es algo que a mí particularmente me sirve mucho, porque además los tutores estamos como en tantas cosas. Entonces eso ayuda un montón y revisar los otros rubros, no solo los rubros, sino cada uno de los desempeños para que ustedes sepan pues cuál es la expectativa que tiene el tutor o quien esté evaluando, calificando. Era eso de ese aspecto que se nos está alargando este tema de fase 4 y creo que vi Y por hay ahí dos una mano preguntas. levantada. Sí, hay preguntas varias, a mí me parece más práctico, pero bueno, creo que hay manos levantadas. No sé qué opina el profe Juan, pues obviamente estas manos Pues levantadas, solamente una son mano dos, levantada, escuchemos las dos y sí, seguimos de una. responderlas. Y en los otros casos, preguntas o inquietudes, me parece más práctico, sugerencia pues para todos, obviamente con el permiso y con el respeto de todos, escribirlas de pronto, que eso nos da muchísima más practicidad y hace mucho más dinámico el espacio, pero obviamente pues vamos a escuchar las dos intervenciones, ni más falta. Lisset primero y luego Angie. Hola a todos, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a la tarea número 4. Lo que pasa es que, bueno, en los primeros días en el foro comenté sobre el tema y tratando como de que mis compañeros comentaran, pero no tuve respuesta de ninguno. Entonces la profesora, la tutora, me dijo que esperara hasta hoy. Una compañera respondió, pero ella respondió sobre el tema de la tarea 3. Entonces, o sea, yo ya estoy sobre el tiempo para poder desarrollar la actividad
y pues seguir esperando ahí ya se me va a completar hasta el 14 y pues o sea, yo no voy a poder entregar nada. Y yo quería saber si, digamos, ese podcast que tengo que hacer, lo puedo hacer con una persona totalmente ajena a la clase, porque pues ninguno de mis compañeros da respuesta de nada y pues yo tampoco no me puedo quedar sin calificación. Yo quiero responder en parte y no sé si el profe Juan quiera complementar. En ese caso, creo que eres, no sé si eres Angie o Lisette, perdón, creo que eras Angie, si no estoy mal, creo. Lisette, Lisette, Ay, Lisette, Lisette. perdón, déjale. perdón, Lisette. Bueno, por eso decía que Lisette. Bueno, Lisette, ahí, bueno, me parece clave, obviamente cada tutor es autónomo. A mí me parece ahí clave que puedas contactar pronto a tu tutora por las vías de atención sincrónica, sea Skype o Teams, pues muchos ya tutores migramos a Teams, en mi caso muy a regañadientes, pero ya migramos a Teams, o mensajería interna, es decir, por vías directas para que ella te dé como un poco la alternativa porque en esos casos, y esto es, perdón, esto es una cosa de la que no se debe hablar, pero en el caso de las entregas individuales, pues cada tutor, y eso es algo que ya en teoría se debió haber ya organizado hace incluso 2 semanas idealmente, en esos casos de, oigan, no han participado los demás y pues obviamente quiero empezar a adelantar mi trabajo, ¿qué hago? Y cada tutor pues como que le dimos un manejo particular al tema. Entonces mi recomendación, Lisette, no sé igual que quiera mencionar el profe Juan, es contactar, pero lo más pronto. Yo le escribiría incluso de una vez para ver pues cuál va a ser la alternativa o el camino a Eh, seguir. Profe, lo que pues es que yo le escribí a ella la semana pasada y ella me dijo, no, espera hasta el 10 a ver si alguno de tus compañeros pues responde para que se pongan de acuerdo. Perfecto. Pero es que Entonces hay esta que es la escribir, hora y sí, no, hay que escribir, no, hay que No, escribirle y hasta ahora. pronto y por las vías, mensajería interna, es decir, las vías directas, hoy es 10 entonces escríbele hoy y ya, listo, pues como para que te dé Sí, respuesta, obviamente a más tardar mañana y tú puedas tener como un camino a seguir, ¿sí? Frente a pues ese escenario, ¿vale? Sería mi estamos de acuerdo. recomendación. bueno, bueno, gracias, gracias. Vale, no con... Listo. No sé si el profe ya mencionaba algo más, pero no, creo que era eso básicamente, sí. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices. Pues hay que buscar al docente que está encargado, hay que buscar a su profesor, a su docente. Ella le dirá, Correcto. igual son 10, ya hoy es 10, son 6 de la tarde, ya se acabó la hora laboral, ya sabe que está sola en el mundo por estos días. Comience a hacer su Por trabajo. hoy, yo le dejaría escrito algo, sí, en las vías inmediatas y esperar mañana que respondiera de alguna forma. Algunos docentes a veces incluso dejan, pues, como sus datos más directos, pero bueno, sí, válido. Entonces, escuchemos, yo creo que a Angie, para ya meternos en lo nuestro, que de hecho se nos alargó un poco este redondeo, era mucho más breve este redondeo, fase 4 porque nuestro foco de hoy es fase 5 pero escuchemos, yo creo que a Angie. Pues, buenas noches. Hola, Angie, te Fase, escuchamos. fase similar de mi compañera, pero en mi caso es el lunes. Mis compañeras pues ya habían participado y ese mismo día realizaron el podcast. Entonces pues como que no me pudieron esperar. Entonces pues ya me comuniqué me dice que pues como que dejé el mensaje de que yo me traté de comunicar con ellas. Sin embargo, pues creo que ya no hay oportunidad de que me pueda nuevamente, pues que ellas se reúnan, nuevamente hagan el podcast y demás. Entonces, pues pensaría pues que ya me tocaría individualmente, pero me gustaría recibir orientación de cuánto más o menos, cómo lo podría hacer y qué duración podría tener mi podcast. ¿Con quién estás tú? ¿Quién es tu docente? Linda. Que hablar con Linda. Es que Linda, cada uno de nosotros tiene como una forma, como les decía ahorita, una forma de resolver esos asuntos. Yo creo que tienes que hablar con Linda y pues, escribirle, buscarla por el Teams o por no. Yo siempre sugiero que el medio más rápido, que serían estos medios que permiten sincronía, que es el Teams o el Skype, esos son más rápidos de lograr conexión con el docente. Y búscala rápido, porque si no, te vas a quedar ahí esperando y no vas a saber qué es la indicación. Entonces, te sugiero que la busques, que la escriba ahora Que mismo. hasta hoy, ¿Cómo? perdón, que ella me dijo pues que hasta hoy tendría el plazo para comunicarme con mis compañeras y pues recibir respuesta. Ah, bueno, ya Pero sabes. pues Sí, ya pero yo, hice eso pues
creo que ya me tocaría individualmente. Sí, Entonces, y ahí es clave que le puedas preguntar a Linda, listo, ¿no? Pues me tocó, que a mí particularmente, que bueno, creo que el profe Juan también, de hecho estamos muy encima del tiempo, pero muy encima del tiempo, pero bueno, más allá de eso ya toca pararse en el presente y mirar pues cómo se gestiona y cómo se soluciona. Es, sí, que contactes nuevamente a la profe Linda y digas, no, definitivamente no logramos sincronizarnos y coordinarnos, no pudimos generar el tema grupal por X o Y motivo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Y ya, pues seguramente ella debería darte respuesta más tarde el viernes, pero bueno, yo creo que la profe Linda y bueno, en general los tutores del curso estamos como muy atentos ahí a dar respuesta, yo creo que al día siguiente a más tardar. Entonces sí, sería ese el camino para que te dijera, bueno, cómo elaborar el ejercicio individualmente. no, ¿No? Listo. Listo. Sí, yo creo que todas las inquietudes, me imagino que varios tienen frente a este tema, pues giran en torno un poco de pronto a este par de inquietudes. Entonces, pues clave comunicarse de manera inmediata pues con sus tutores, idealmente, y esto sí lo voy a decir muy a modo personal. Este tema creo que se debió haber ya definido hace 2, 3 semanas y uno visualizar si está el grupo, no está el grupo, está parte del grupo, no está nadie y a ver pues cómo se gestiona el tema. Entonces, pues ya que hay como el tipo, la sugerencia de comunicarse lo más pronto pues con sus tutores para pues solucionar el tema. Entonces yo creo que ya metámonos yo creo que con fase 5, no sé qué opina el profe. De una, nos fuimos. Fase Listo, 5. listo. Hablemos entonces un poquito de fase 5. No sé si el profe me pueda confirmar si pasan las diapositivas, ¿se ve bien? Sí. Sí, si la pasaste, ahí estamos bien. Listo, listo. Voy a hablar entonces de esta parte y pues el profe Juan, si algo se me pasa, pues lo vamos como charlando. Que es como las generalidades, la web, valga aclararlo porque sabemos que hay web conferencias de ciertos cursos que de pronto se paran o se fijan en el componente del contenido de las temáticas, pero bueno, afortunado o desafortunadamente, pero bueno, más es un hecho, una realidad en los cursos, por ejemplo, que son transversales como este de sostenibilidad. Normalmente las web giran mucho en torno a la logística, al cómo de la realización o la ejecución de las fases. Entonces, pues esta no es la excepción. Entonces, pues para contar inicialmente cosas que no está de más mencionarlas, es decir, nunca sobra mencionarlas. La fase final, bueno, dura 2 semanas, no sobra mencionarlo, es de carácter individual y al ser final como que resume varios aspectos o elementos del curso. Aquí tenemos las fechas, arranca, si no estoy mal, sí, ya ahí está el día de la semana, arranca este lunes y termina en 2 semanas, es decir, el 28 de mayo, es decir, el tiempo es mucho más corto, listo, para tenerlo en cuenta. ¿Qué se espera conseguir a nivel de resultados de aprendizaje? Dice visualizar la interrelación en su territorio, los conceptos de desarrollo sostenible, es decir, y lo hablábamos ayer con el profe Juan, evidenciar mucho ese manejo, qué tanto se aprendió, qué tanto se interiorizó en cada uno de ustedes como estudiantes, estos conceptos claves, estos temas claves que se abordaron en el curso, ¿no? Desarrollo sostenible, calidad de vida, ¿sí? Es decir, como que en esta fase final se va a evidenciar, se va a transmitir qué tanto aprendimos, qué tanto nos quedó de ese trasegar, por decirlo de alguna forma, como esa trayectoria que tuvieron ustedes relacionándose con los textos, con el material, realizando sus ejercicios, que la infografía, que la exposición, que el podcast, es retomar todos esos elementos. Obviamente ya vamos a sugerir cuál puede ser el camino, pues según la guía, pero es como retomar, por eso se llama recapitulación, es como recapitular, es como traer, ¿sí?, lo que se ha realizado en la fase. Básicamente es eso. Voy a leer en qué consiste la actividad y ya le doy paso al profe Juan por si hay algo por mencionar. Pero bueno, las actividades son por medio de un esquema conceptual, realizar una síntesis de lo visto durante el curso, es decir, esquema conceptual, y ya les vamos a mencionar, es un mapa mental, el esquema conceptual en este caso, puntualmente va a ser un mapa mental, realizar una síntesis, es decir, algo que resuma lo visto durante el curso, donde se evidencian algunas cosas, el cambio en su concepción de desarrollo durante el curso, es decir, con qué llegaron ustedes sabiendo, acuérdense de esa primera fase, de qué era o qué se entendía por desarrollo y cómo fueron ustedes nutriendo, enriqueciendo ese concepto con todo lo que estuvieron leyendo y viendo. ¿Sí? La principal problemática social, socioambiental que afecta a la comunidad, lo que se hizo, es decir, en la fase 2,
cómo se evidencia el desarrollo sustentable en su comunidad o región, los ODS, que fue lo que se trabajó, si mal no estoy, en la fase 3, cómo son visibles o cómo se identifican en su región o zona, la forma como su región se evidencia la calidad de vida, la postura sobre el ecofeminismo con la que se siente más identificado, es decir, lo que se trabajó en fase 4. Si ustedes se dan cuenta, es como tomar elementos macro, ¿sí? O el tema macro de lo que se trabajó tanto en contenido como a nivel de actividad en cada una de las fases. Y me parece muy interesante esto último de la postura de feminismo con la que se siente más identificado. Entonces, aquí obviamente, como lo está diciendo ahí la indicación es, oiga, después del podcast y lo que escuchamos, mire, yo escogí tal rol, pero me identifico más con tal otro por tal y tal razón. Claro, eso también es válido. Entonces aquí se espera mucho un ejercicio de reflexión, un ejercicio de análisis, un ejercicio de organizar todo eso que se realizó durante el curso, ¿vale? Y nos sobra mencionar los criterios de calificación, aunque ahorita al final vamos a estar como mencionándolos brevemente, los que siempre han sido, ¿no? El criterio de participación en el foro, el criterio de contenido, y el criterio de forma, básicamente, que es los que se han manejado en distintas fases o etapas. No sé si el profe tenga algo más que agregar como de esto primero. No, lleguemos a los ejemplos y ahí empezamos como a conversar para hacerlo como más aterrizado. Ah, ok, listo. No sé si el profe quiere aquí, pues, como abordar esta. Yo sí paso más rápido ahí. No sé, quiero llegar al otro. No, la actividad es el mapa mental. Mire que hay muchas formas. Yo creo que llegar y los que han estado conmigo les he insistido demasiado en que, por favor, profundice. O sea, simplemente es como, es un mapa mental, pero no va a coger como, pues obviamente, sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida. Punto. Esos tres conceptos dan otros, como digamos, subconceptos, otros temas particulares que van partiendo de ahí. O sea, eso no lo puede dejar ahí solo. Claro que eso es la columna vertebral del curso, pero de eso tiene otras ideas que van apareciendo y eso tiene que mencionarlo. Y esa parte es muy importante. No, todavía no arranquemos ahí. Devuélvete un Ay, poquito. perdón, es que como hilo de la bifurcación me fui a esta, pero entonces me devuelvo, tranquilo. Dale, entonces es como, mire que acá dice como imágenes, audios, videos, textos muy precisos, cortos y claros. Entonces, usted puede usar la imagen. Entonces, yo sé que me van a volver a poner la imagen del territorio, las que les dijeron por allá, pero no pegue eso ahí tan grande. Trate de tener también un sentido de la estética y de como del espacio, de la espacialidad para que sea como amable también ese mapa mental, que no sea una cosa ahí como un Frankenstein todo raro, todo forzado, sino que trate que sea muy amable eso, trate que se vea que usted sí es un estudia antes y que no es un estudia domingos, que aquí casi todos somos estudiantes dominicales, sino que usted elaboró esto, le metió la ficha, recapituló, tomó esto nota y ese asunto. Y mire lo que dice acá, sea preciso, claro y corto, no quiere decir también que sea tan sintético. Territorio, pero territorio, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué entendí de territorio? Pues digamos una definición cortica y es muy bacano, digamos, los programas que hay ahorita, hasta la inteligencia artificial les va a servir porque permite generar esos mapas mentales como una actividad, digamos, de interacción muy apropiada para este caso. Entonces, traten de utilizar eso. Tan, le da uno clic y que aparezca ahí como el mensajito, eso quiere decir. Entonces, eso permite evidenciar no solamente conocimiento, sino la capacidad de hacer estos asuntos que digamos que hacen parte de la ofimática y todo ese tema de dominio de eso, que es como un tema integral como estudiantes y como profesionales. ¿Qué es un mapa mental? Bueno, de ya cómo se elabora, digamos que yo supongo, y no quiero suponer que le digo, y no supongamos, pero ahí está como yo creo que mientras más vamos hablando, ustedes van leyendo, no lo quiero leer de nuevo, y ahí está como la definición de lo que queremos estar ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de eso? Yo lo pongo siempre en mapa mental como ese tema de las neuronas y cómo usted recuerda una historia y cómo esa historia le va conectando con una idea. Entonces me acuerdo de un color y ese color me trae algo en la memoria. Y no es simplemente que yo digo rojo y ese rojo no me dice nada a mí. O yo digo mi casa y esa casa no tiene ningún recuerdo ni nada. Eso lo quería pasar con sus conceptos. Cuando yo veo un concepto, eso le debe traer un recuerdo a usted y en este caso sería un recuerdo, digamos, intelectual de conocimiento y entendimiento de algo que usted estudió. Eso es lo que es un mapa mental. Cada que uno va tocando esas palabritas, esas ideas, eso a usted le va a traer un contenido y ese contenido va a ser muy amplio. Si usted coge un contenido de eso, si no le llena nada y no le dice nada, entonces debería preocuparse porque no entendió, no estudió, no sabe qué es eso y entonces nos dice para ponerlo a reprobar el curso. No, mentira. Es como que usted debería tenerlo en cuenta y presente todo el tiempo que usted sí debe aprender algo. Y usted está haciendo eso, estudiar para aprender.
y usarlo en un territorio, que es lo que estamos haciendo aquí, y en la realidad. Entonces ese es el asunto acá con el mapa mental. Yo creo que ahí sí podemos ir, Andrés, no sé qué hay que decir ahí. Sí, no, casi que todo está dicho. Sí, y yo redondearía añadiría, sí, que el mapa mental es cómo está, y mientras el profe hablaba, yo pensaba cómo está organizada esa información que vio durante el curso en su mente, algo que puede ayudar en la mente pues, de cada uno de ustedes como estudiantes, ¿no? Oiga, en la fase 1 yo que entendía por desarrollo, no sé qué, no, me entendía esto y después pasé a entender esto otro ya con la lectura. Oiga, en la fase 2, ¿cuál fue el territorio que abordé? Y cuál fue la problemática y las causas de esa problemática, listo, y eso lo voy organizando. Yo lo que sugeriría primero, aunque bueno, ahí seguramente sugeriremos ahorita cosas, es como hacer una lluvia de ideas y abordar, listo, yo qué fue lo que hice en fase 1, qué hice en fase 2, que estuve abordando, qué me pareció destacable allí, en fase 3, oiga, cómo relacioné esto del territorio, la problemática con los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, bueno, y así sucesivamente, hacer esa lluvia y ya con eso digo, bueno, ¿cómo ordeno esto? Como le decía el profe, para que quede como algo, no esperamos aquí cosas guau a nivel visual, pero sí algo que sea amigable de leerlo. Y sí, usar mucho el tema de palabras clave, y pues, se pueden usar textos cortos, que eso también pues, es una recomendación, no es un limitante, mejor dicho, no se pueden usar textos, no, pero textos muy cortos, simplemente eso. Aquí vemos una cantidad de formas, de estilos, de maneras de hacer un mapa mental. Usted elige, digamos, yo no sé qué si Andrés puso acá, pero digamos que yo siempre les recomiendo Canvas, que es como la libre y que casi todos podemos manejar y que tiene un montón de plantillas que le permiten a uno hacer esto. Pero hay un programa, ay, se me fue el nombre, por lo menos Andrés sí tiene un nombre, hay una que es buenísimo para hacer mapas mentales y eso se amplía y no se daña y no se pixela y entonces permite como ampliar o no. Se me va el Bueno, nombre a mí también, que nos quedaría de tarea a nosotros averiguarlo, pues sí, porque ponérselos a cada grupo, pero nosotros no lo sabemos todo. Pero sí, y estos son sobre todo, y está bueno eso, mientras el profe ahí como que le echa de pronto cabeza, a ver si de pronto se acuerda del nombre, son ejemplos de unos posibles caminos de cómo se realiza, pero sí, ahora lo que hay son aplicaciones para hacer mapas mentales. Incluso, perdón, no sé si voy a decir una burrada, pero en algunos casos quizás hay estudiantes que se les facilita de pronto incluso más hacerlo, por ejemplo, a mano, ¿sí? Que también pues es válido. De hecho, la definición que digamos ahorita puede ser en computadora y con algunos de estos programas que hay ahora, que hay tantos, o también manualmente, entonces pues también está ahí la opción. Aquí tenemos como unos ejemplos de eso, pero sí está bueno eso que menciona el profe Juan. sí, si es a mano es más bonito, más artesanal, más apropiado de eso, me gusta también, pues no lo pierda. Lo que pasa es que nos volvimos como muy, perdimos eso es como muy, llama a volver a la tecne, pues de la filosofía que uno no se deja, pero es ese tema de la tecne y ese tema de la digitalización que tenía que ver con estos dígitos, con esta parte que ya lo volvimos como a la hora, al tema digital, como que algo que está ahí fuera de nosotros, pero sí lo puede hacer a mano y no hay lío, pues es que cada uno usa sus herramientas como quiere y eso es un tema que también afronta el tema y evidencia el tema de el desarrollo, la sostenibilidad y la calidad de vida. ¿Qué desarrollo estamos teniendo? Porque, y eso también lo trabaja el ecofeminismo, como ese volver o ir más allá o entender las situaciones. Eso es bacano también, eso es bacano recibir eso. Yo he recibido trabajos en cuadernito y es muy bacano, pues me parece muy bonito y me parece que hay un esfuerzo mayor ahí en comunicar solamente con un lápiz, que solamente es un color y ese asunto. Entonces eso es muy importante ahí y además que también desarrolla su caligrafía y sus técnicas. Entonces ya saben ahí, mire que la palabra común acá, porque casi todos arrancamos y lo que pasa ahí siempre pone como donde está ahí, que la que es más visible, donde dice corpórate, donde dice los sentidos, ustedes siempre van a poner sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida, ¿cierto? Entonces van a empezar a dividir como la fase 1, pum, y señalan. ¿Qué definieron? Lo que decía Andrés ahorita. ¿Qué es eso de desarrollo? Entonces, cuando usted comenzó era como el diccionario de la Real Academia. Desarrollo es desarrollar, calidad es sostenible, entonces ya después usted ya tiene como un contenido argumentativo y entonces usted lo puede poner ahí como en palabras o también lo puede hacer evidente en otra cosita de conceptos que usted dice, es que desarrollo, yo lo entiendo de esta manera y eso es válido para ponerlo ahí y hacerlo entender. También lo dividen siempre como, bueno, este lado, digamos, cuando está la lengüita ahí de los Rolling Stones, ahí va como la fase 2. Entonces usted pone la fase 2 y dice, es que en la fase 2 yo estoy el territorio. Pero recuerden que
es lo que yo a mis estudiantes les criticaba mucho, y es que pensaban el territorio sin pensar, digamos, las dinámicas de ese territorio, y que simplemente están haciendo una descripción técnica de la parte del medio ambiente. ¿Cuándo deben pensar lo que estudiaron en los textos y entender qué es eso, ese territorio, esas dinámicas, qué lo compone, qué sucede ahí, qué pasa en lo social, en lo económico, en lo político, que es ese tema de informar sobre el territorio, porque estamos estudiando el territorio, no estamos estudiando una problemática medioambiental, porque el curso coge varias cosas, que es sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida, para que empiecen como a diferenciar eso. Entonces usted empieza a pensar ahí como, bueno, es que este territorio mío tiene este problema social, este problema económico, este problema, de no sé, de lo que esté tratando ustedes, y lo va diferenciando. ¿Y por qué es un problema social? Ah, porque está, y se va ampliando como ese tema de ideas y palabras. Y así mismo van a ser con los otros tres. El de ecofeminismo siempre va a ser un poquito como más complejo. Yo no sé, Andrés, cómo has visto los trabajos sobre ecofeminismo, porque por lo general ponen como una cita y entonces se salen como por la tangente ahí. Ah, esta cita me gustó mucho. Claro, las primeros dos párrafos del texto. Sí, lo pegan ahí como, ah, vea que si yo sí estudié esto, traten de hacer el esfuerzo. Es que el tema del ecofeminismo, el feminismo y esa parte final, yo creo que a mí me gusta mucho de este curso, es porque tiene una temática muy actual y creo que es importante, relevante y trascendental en esta etapa del país. Y lo que falta, pues, como para consolidar estos nuevos gobiernos, si va a quedarse o no, pensarse estas realidades del medio ambiente, ese tema de al 2030, esos ODS, qué pasó y qué va a pasar, y cómo vamos a hacer, y qué va a seguir después de eso. Entonces, trate de darle ese orden a eso, trate que se evidencie como algo más, que no se quede ahí como enunciando, sino un tema de interpretación. Entonces, les pido, por favor, que sería muy, yo creo que no es que sería, sino que deberían hacerlo para informar, no simplemente es una citica que me gustó y ya, es más cositas, más conceptos. Esos textos tienen muchas ideas, traten de mostrarlas y de hacerlas evidentes ahí. No sé, Andrés, ¿qué dice? Sí, no, de acuerdo con este tema. Sí es importante que pase pues por la elaboración de cada uno, lo que vayan plasmando y poniendo, eso por un lado. Sí, y sí, es clave dar cuenta pues, de los textos abordados, pero no como una obligación, como lo decía el profe Juan, poner una cita ahí para contar, sino como que pase obviamente por una apropiación y por una comprensión y por una interpretación pues, de cada una y cada uno de ustedes. Una cosa que iba a añadir como al tema de los ejemplos que me tuve que levantar un momentico, es miren también lo que hablábamos ahorita del mapa mental, no simplemente se pueden usar o no está limitado a usar texto, se pueden usar imágenes, se pueden usar todo este tema de las flechas, bueno, este tema de los cuadros que sirve mucho como todo este tema de todos estos recursos, por decirlo así, o símbolos que ayudan mucho también a organizar la información y a resumir cosas. O sea, una flecha me ahorra decir cosas que digo en texto, las puedo decir en una flecha. Una imagen me ahorra decir cosas que de pronto me van a consumir mucho espacio escribiéndolas. Entonces es clave también la incorporación de eso. No, simplemente era ese aspecto. Hay un tema, no sé qué si hay un tema que yo veo que también se les perdió un poquito encontrarlo, y es el tema de la sostenibilidad en la fase 4, en la fase 3, cuando están haciendo el video, porque no estudiaron mucho ese texto. Y esa parte de la sostenibilidad se explica muy bien en los temas de las economías y esas dinámicas económicas. Eso les va a servir también para ampliar ese tema ahí del video, para que no se queden solo en los ODS, como esa parte social, cultural, bueno, que expone un montón de cosas, sino también se queden en el acuerdo de Escazú, que hay temas ahí, tres temas importantes, tres conceptos importantes, y esa fase 3 tiene otro tema ahí que casi todos obviaron, y es el tema de la sostenibilidad, no explicándolo como opinión particular, sino como una idea que se ha venido trabajando desde otros contextos para entender esas nuevas economías, esas formas y esas dinámicas de las nuevas economías que se están presentando en los territorios de forma particular. Y eso tiene que prestarle atención, porque eso es lo que está diversificando, digamos, las formas de pensar y de crear y hacer nuevas alternativas laborales, de producción, de salirse de esas economías neoliberales, de ese tema capitalista, sino que es unas nuevas que también en el ecofeminismo se toca, que las tengan ahí presentes. Eso es muy importante que lo evidencien ahí, y ojalá lo estudien. A mí me preocupa que no lo estudien, es porque ustedes van a ser profesionales, y las nuevas economías
son muy complejas. O sea, digamos que nosotros como docentes tenemos unas economías muy raras, eso cambió mucho hace rato. Y ustedes también tienen que pillarse eso porque van a salir al mundo laboral y tienen que empezar a mirar cómo van a, o si se van a pegar a eso esperando, o si van a proponer unos temas particulares desde sus lugares de vida y de residencia, entonces de morar, por ejemplo. Entonces, para que tengan eso muy pendiente. Sí, no, yo voy a complementar a propósito que sí, mucho del mercado laboral hoy en día, incluso las empresas se están moviendo por todo este tema de la responsabilidad social e incluso cumplir en las universidades, incluso nosotros como docentes en distintas universidades nos piden que, bueno, su curso cómo le está apuntando o que está abordando, por ejemplo, los objetivos de los ODS, entre otras cosas. Entonces sí es un debate actual y que no está de más. Yo me voy a ir al lugar de la esperanza, creo que el periodo pasado, este periodo, una estudiante que estuvo muy, muy involucrada con el curso y generó ahí como una sensibilidad en su propio caso y contexto y bueno, todo el tema laboral y bueno, esa es la idea. Yo le decía a ella, es la idea de dejarlos como permeados con elementos, ¿sí? Que los dejen pensando, que les sume, que los enriquezca en lo que cada uno se está previendo de lo que está haciendo, pues por qué está estudiando su carrera y para qué lo está haciendo y en muchos casos, pues quienes trabajan y estudian, entonces también en su contexto de lo laboral, ver cómo pueden aplicar o incorporar o de qué les sirve esto que se ha abordado en el curso. Era simplemente eso para redondear. Esta parte sí que no sé si profe Juan, le explico yo esta parte de la recomendación como el camino a seguir, o no sé si tenía algo más para adicionar de lo anterior. No, ahí estamos, sigamos con Ah, esto, bueno, profe. listo. Perfecto. Listo. Entonces, se mencionaba que cuál es la idea, retomemos un poquito. El paso uno, realizar un mapa mental, ¿no? Con imágenes, audios, videos, textos muy precisos, cortos, claros. Entonces, importante, ahí pueden como incorporar cosas de lo que se ha trabajado, porque es recapitular, ¿no? Sintetizar, pero obviamente transmitiendo ideas, siendo claros, etcétera, etcétera, pues en ese mapa mental que se va a hacer. Recomendación clave, perdón que yo soy como de esos tutores que trata de ser como muy Andrés, metódico o sistemático, ¿sí? te Entonces fuiste para averiguo. atrás Ay, sí, en la sí, sí, me fui diapositiva. para atrás Ah, brevemente, listo. brevemente, brevemente sí, fue adrede, gracias. Averiguar recomendación para aquellas o aquellos que, oiga, ¿cómo se hace un mapa mental? ¿Cómo sería hacer? En teoría, pero, hombre, esto pasa y yo no estoy aquí señalando ni nada, bueno, mi formación es antropólogo, creo que el propio Juan es filósofo y los antropólogos, bueno, ciencias sociales en general, pues lo primero que nos dicen es que no haga juicios de valor, ni juzgue, ni nada, ni señale. Entonces, en teoría, en el colegio, sí, uno ha trabajó mapas mentales, pero pudo que se le haya olvidado, le dio un accidente que le dio amnesia, esa parte se la vio, oigan, esa parte, etcétera, etcétera. Entonces no está de más con lo que tenemos hoy, internet, todo el tema, averiguar en qué consiste, cómo se hace, hay tutoriales, bueno, hay distintas cosas que pueden servir para la elaboración de un mapa conceptual, entonces no está de más que se puedan involucrar con eso. Y ahora sí vámonos como listo, está el paso uno y hay como una recomendación, como dos caminos que se sugieren, ¿sí? Caminos que como está mencionado acá, un camino como el camino A o recomendación A y el camino B. La recomendación A, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Dice evidenciar por medio de ejemplos, fotos, imágenes, frases, videos, ¿sí? Obviamente de lo que trabajó cada una y cada uno durante las cuatro anteriores fases, el cambio en su concepción. Entonces, ¿qué debería abordarse allí? Como unos elementos, es como que estos son los ingredientes, esas viñetas, esos bullets, ¿sí? Son los ingredientes que debería tener el mapa mental, ¿no? No tienen que estar específicamente así, ¿no? Sino, oiga, esto es lo que debería estar incluido en mi mapa mental cuando yo lo esté organizando y cuando yo lo tenga ordenado, dar cuenta como de estos bullets, de estas viñetas, de estos aspectos. El cambio en la concepción del desarrollo durante el curso, su concepción de desarrollo durante el curso, la de cada uno de ustedes, la problemática socioambiental abordada, pues muy seguramente esto lo relacionado con fase 2 y parte de fase 3, definición de territorio, ¿sí? ¿Cómo lo define? Cómo se evidencia el tema del desarrollo sostenible en su comunidad, ahí se menciona el tema de la fase 2, el tema de los ODS que se identifican, son visibles en el territorio, todo el tema de fase 3, lo que mencionaba el profe Juan ahorita, todo el tema de acuerdo de Escazú y el tema de la implementación en Colombia, cómo se evidencia en el territorio el tema de la calidad de vida, si se evidencia o no se evidencia, por qué sí, por qué no, bueno, es todo lo que se trabajó en fase 3, ¿sí? Y lo de fase 4,
¿sí? Con cuál postura sobre ecofeminismo, ¿sí? O de los roles que se asumieron, se siente más identificado o no, ¿por qué? ¿Listo? Entonces, tener esos elementos a la hora de plasmar ese mapa mental. Ese es un camino que normalmente los estudiantes lo eligen, que es quizás como el camino, por decirlo así, entre comillas, un poco más práctico que el camino B. El camino B tiene como un componente quizás un poco más académico, pero pues no está de más quien quiera tomar ese camino, es totalmente válido. Y es, pueden hacer citas de los textos leídos durante el curso, teniendo en cuenta tanto las citas como las referencias bibliográficas y dejar solamente las referencias de las fuentes empleadas. Pero ojo, esto es importante que pase y que esté plasmado en el mapa mental, ¿sí? Es decir, no simplemente, como le decía el profe ahorita, poner la cita del primer párrafo del texto que me encontré simplemente para dejarlo ahí, sino que eso tenga una lógica, ¿sí? Como lo veíamos acá. Si voy a jugar con el tema de la opción B de las citas, tiene que estar, obviamente, tener una lógica a nivel de organización visual, esas citas de esos textos, ¿sí? Y obviamente esto implica haberlos leído, haberlos abordado, tener una comprensión profunda pues de cada uno de los textos trabajados durante cada una de las fases. Entonces normalmente a veces los estudiantes no eligen tanto este camino porque tiene que ver muy como con las referencias. Obviamente el camino va también, pero muy con lo que se realizó durante las fases. ¿Listo? Entonces la idea es elegir uno de esos dos caminos en esa realización o ejecución del mapa conceptual y realizarlo. Y el paso 2 lo mencionaba es, por si de pronto el profe Juan tiene cosas para comentar de acá. Publicar en el foro colaborativo, recordemos que el foro también se puntúa, se evalúa en esta fase. De hecho, hoy estaba revisando la presentación y más adelante lo abordamos. Pesa 30 puntos, entonces es importante hacer esa participación oportuna, siempre les digo a los estudiantes, constante, colaborativa, significativa en el foro, no dejar hasta el último día, recordemos pues todo este tema de la normatividad de la universidad, no esperar a los últimos 2, 3 días para publicar en el foro, sino hacerlo mucho más oportunamente. Entonces, publicar en el foro pues los avances que tengan, los aportes que tengan, las cosas que vayan trabajando y pues se sugiere no publicar el mapa mental en el foro porque eso es básicamente lo que se va a evaluar. ¿Listo? No sé si el profe Juan tenga algo para agregar o comentar de acá. No, yo siempre me lo voy a subir como el tema de la emancipación y el tema de la filosofía de la universidad es ser como autogestionarse y ser, digamos, o sea, como que usted mismo es el que se está estudiando y está teniendo esas competencias. Es como lo que decían las muchachas de ahora, como es que no participan, entonces usted es autónoma de tomar una decisión con relación a lo que dice la guía. O sea, no es que hay que hacer un podcast, no tengo a mis amigos acá participando o mis compañeros, entonces voy a tomar una decisión autónoma, lo voy a hacer de esa manera, obviamente consultando con el docente pues que la oriente. Pues yo sí prefiero que haya esa proactividad y esa autonomía, que además es filosofía de la universidad, para que usted logre eso y no se atrase. Yo sé que hay algunos que son muy juiciosos y que desde la primera semana ya tienen eso montado, ya tienen la idea, están en la película de hacer eso muy bien. Entonces haga eso de una y póngalo ahí a funcionar, a rodar. Obviamente, vuelve y juega lo que decíamos, es cada docente te va a hacer, algún docente te va a decir como, venga, ¿usted qué hizo? ¿Usted por qué se adelantó y no espera a los muchachos? No, porque es que yo tengo una vida y mi vida no permite esperar porque tengo que unos trabajos, tengo que salir, tengo que ir del país a trabajar, como me decía una nena que llegó a meses de la universidad, me voy para África, tengo que adelantar trabajos, entonces cada uno tiene una forma de hacerlo, entonces usted también puede acomodarse a eso rápidamente en el foro. El foro, por favor, yo les digo mucho como que no dejen archivos adjuntos en el foro, dejen la información directa para que sea rápida, oportuna, eso es como no lo voy a comparar con el Twitter, pero no es el Twitter, pues, porque tiene más frases, tiene más palabras, tiene más contenido, tiene como más observaciones argumentativas, pero es una parte que te permite le permite a uno entrar más rápido, mirar rápidamente, leer, comentar, no dejar archivos adjuntos. Segundo, no pegue su trabajo ahí, por favor, su trabajo individual, no lo pegue por ahí, no dañe la imaginación de los otros. Lo que acaba de decir Andrés aquí, esta recomendación ayude es como dañarle los sueños a la gente, porque es como quitarle la libertad. Obviamente lo hacemos porque hay personas, hay estudiantes que les cuesta como, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No le sale. Cada uno tiene unas inteligencias diferentes, pero se le permite eso, pero no cuando usted publica, a mí me parece muy divertido las publicaciones de la UNAT y de cada grupo, cada que uno ve, cada grupo tiene un estilo y ese estilo lo marca el primero que comenta.
ese que comenta, todos lo siguen porque creen que esa es la verdad. La verdad es su verdad. Aquí son muchas formas de pensar esas realidades. Entonces, puede que esté bien, puede que esté mal. Y cuando todos comentan con eso y uno lo mira como pues, todos porque publicaban igual, todos están en el mismo error. Entonces, trate de ser muy independiente, muy coherente con su participación, tener una postura, sea crítico con su compañero. Pues, la universidad es un espacio para discutir, para dialogar, para conversar y encontrarse desde las diferencias. Y eso no está, y eso no es un problema de moral ahí de lo bueno o lo malo, no, es un asunto de aprendizaje. Entonces tenga eso muy presente todo el tiempo, participe y sea crítico. Ve, es que a mí me parece que esa posición que vos tenés como medioambiental creo que está errada. Vemos, pues la puedes, pero no solamente eso, sino es decir, yo creo que la puedes mirar desde este punto de vista. Yo estuve leyendo sobre este otro tema y se puede tocar desde acá. Eso es lo que se busca en el tema de aprendizaje colaborativo, que haya una discusión. No sé, yo tuve una formación que era diálogo constante y todo el tiempo como en ese tema de hablar con el otro, escucharlo, tratar de entenderlo, hasta dónde llega uno, hasta dónde no, pero nunca hubo un enojo ni una mala forma de tratar al otro. Siempre es un tema que permite que usted crezca como individuo. Y eso es muy importante que pase no solo en el foro, sino también en su trabajo individual y cuando usted se encuentre con nosotros por ahí. Entonces tengan eso muy presente en la participación en el foro. Sí, no, y yo iba a agregar, sí, dos cosas que mencionaba el profe Juan. La primera es, si esto no va a salir, y yo sé que obviamente varios y varias de ustedes pues van a estar con trabajo final y evaluación final. Ya estamos, inclusive, estamos ya hablando de cosas más profundas porque estamos hablando del trasegar o del trayecto de cada uno de ustedes por su pregrado. Ni siquiera estamos hablando del curso, entonces pues seguramente están con 3, 4, 5, incluso 6 cursos o materias en las cuales pues tienen evaluación final, en algunos se da cuestionario, en otros es un tipo de actividad, en algunos más sencilla, en algunos un poco más compleja. Entonces, independiente de eso, esto no sale de la noche a la mañana, este ejercicio, si se dan cuenta, y si no, voy a ser enfático, y bueno, estamos siendo enfáticos, esto no sale en un fin de semana, esto no sale en un sábado, un domingo, esto tampoco, mejor dicho, es que van a tener que sentársele 3 horas diarias a esto durante los 15 días, pero sí es clave, como le decía el profe Juan, que puedan empezar a trabajarle poco a poco a esto apenas inicie la fase, es decir, sea lunes o martes de la otra semana, empezar pues con las participaciones, empezar a prever, listo, a recapitular, como dice la fase, que hice yo en la fase 1, en la fase 2, que me parece importante destacar, cómo evidencio ese antes y después frente a los conceptos que estuve viendo en el curso. Entonces eso me parece clave. Y lo que decía el profe, que estamos nuevamente hablando de cosas más que trascienden el curso y que van más allá a sus pregrados, sea usted que esté en primer, segundo, en los primeros periodos, o en periodos intermedios, o en periodos ya finales. Y yo sí soy muy partidario de esto y espero que no me vaya a pasar nada en la universidad, pero el foro es la oportunidad en la que ustedes pueden sacarle el jugo al curso. Y lo que decía el profe Juan, a dialogar, ¿no? A debatir. Obviamente siempre un debate respetuoso, porque lastimosamente en Colombia nos acostumbramos a la metáfora de, como le decía un profesor que yo tenía, la metáfora de la hostilidad, ¿no? Entonces acabar con el otro mediante, acabar con su opinión y poner por encima la mía. No, 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 desde las diferencias se puede dialogar, en lo que puede conciliarse, en lo que no, pero siempre en un debate que es académico y que es respetuoso. Y sí, el profe lo mencionaba, a mí me parece que cada uno y cada uno de ustedes puede sacarle pues el provecho, cada uno ve qué provecho le saca a los cursos. Yo siempre le digo eso a mis estudiantes, y si a alguien se le queda esa idea en la cabeza hoy, de las personas que van a ver la grabación, pues me parece clave, y es aprovechar se me va a ir la idea, aprovechar a su docente, a sus tutores, ¿sí? A su tutor, a su tutora, pues porque afortunadamente, y al igual que muchas universidades en la UNAD, hay personas muy preparadas con un pregrado, pero con un trasegar y con unas habilidades muy buenas, y hay tutores con maestría, y hay tutores con doctorado y con postdoctorado, etcétera, etcétera, y los tutores siempre estamos ahí con la disposición de ayudar y aportar. Claro, a muchos estudiantes les interesa, pues por muchas cosas de la vida, pues entregar y que esté bien, no sé qué, pero no olvidemos, como lo decía el profe Juan, de ese espacio académico y de la oportunidad de lo académico que está ahí, por ejemplo, con la conversación en el foro. Ya estamos acabando, quedan 2 semanas prácticamente pues para hacerlo, pero esto, digo, y por eso insisto, trasciende más allá del curso, y es la posibilidad que ustedes tienen pues de aprovechar
a sus tutores y a sus docentes pues por las vías inmediatas y no limitarnos como, ay, es la última semana y tengo que hacer la actividad y, ay, pues madre, era colaborativa y hasta ahora me entero, sino realmente tratar de sacarle provecho a cada uno de los cursos y de los tutores, bueno, sí, de los tutores y docentes que tienen. Entonces era eso para agregar. De esta parte, Andrés, vas a una señor, última sí. aclaración ahí es, por favor, no se autocite, pues eso lo hacen muchos en el gremio, que es autocitarse. No vaya a pegar ahí el trabajo que hizo anteriormente, pues no sea tan facilista. Yo creo que lo que podrían hacer y que sería más bonito y más interesante es que usted diga, bueno, me acuerdo yo de la fase 1 y lo ponga ahí, haga ese ejercicio de escritura, como yo que me acuerdo de la fase 1, ¿qué aprendí yo acá? Haga eso y lo pone ahí, eso es más interesante para nosotros, es más transparente, digamos que es una parte como de ese aprendizaje tranquilo. No tiene que estar estresándose como, ay, güey, pucha, tengo que coger esto, tengo que coger esto otro. No, que me acuerdo que hice. Si usted realmente lo hizo, le quedó algo en la memoria. Y cada uno de esos, y haga esa participación en el foro. Ah, hoy lunes me levanté acordándome de la fase 1, que qué dolor de cabeza. Yo no sabía ni qué era que es desarrollo. Me tocó ponerme a leer esta vaina. Y la pone ahí, ¿qué me acuerdo que es desarrollo? ¿Qué entiendo por desarrollo? Digamos que, como les decía algunos, esa opinión es válida. Obviamente, ojalá la hagan siempre con base a lo que estudiaron, porque eso permite evidenciar un proceso mayor. No es que y algunos trabajos son muy buenos porque dicen, yo me acordaba y yo no sabía nada de eso. Pues, ¿para qué? Algunos dicen, es que a mí me han puesto a leer esos ODS en varios cursos. Y yo, pero sí, pero es que no es leer los ODS, es interpretar el que a usted le sirve particularmente para poder solicitar lo que están pidiendo al Estado, para que usted tenga una capacidad de conocimiento de lo que sucede y cómo va a pedir eso para que le cumplan sus derechos. Eso no simplemente aprendérselo y repetirlo, eso es un tema también de una postura crítica y participativa realmente coherente. Por eso yo siempre llamo al tema de la emancipación en estos cursos, como es que este curso permite eso, que usted tenga una posición firme, con autoridad y no con un deber, sino que vaya y solicite porque tiene que cumplirle. Y usted es capaz, si usted logra hacer eso acá, con este curso, va a ser un potencial, va a tener un potencial como profesional muy importante porque pues no lo van a mandar de un lado para otro, no lo van a dominar, no va a estar ahí como en ese tema, va a ser como una especie de líder, va a tener una propuesta más fuerte ahí, va a ser más querido, digamos, dentro de las organizaciones, dentro de las universidades donde esté trabajando, porque es una persona con postura crítica, no es un ente abstracto por ahí sin opinar nada y solamente hace. Digamos que la educación otro no es técnica, sin de hablar mal que la educación técnica, cada uno mira qué hace, pero la profesional y lo técnico permite como que usted se forme de una manera, digamos, crítica, no simplemente que esté ahí esperando qué pasa. Entonces, yo le solicito eso, que sean muy espontáneos en esa participación para que no empiecen a copiar, pegar las anteriores fases. Listo. Bueno, cosas a tener en cuenta en cada uno de los entornos. Entonces, en el de información inicial, pues recordar que esta es la fase final del curso. Participar, lo decía el profe precisamente, participar activamente en el foro, sus aportes, sus avances. Cada docente, y esto es clave, y esto también sirve, trasciende, por decirlo así, el curso y puede estar más allá relacionado con otros cursos. Cada tutor también le da un manejo particular al foro. Como está el tutor que va retroalimentando avances y cosas, está el otro extremo del tutor que dice, abro el foro y no aparezco más por acá. ¿Sí? Como está el tutor que hace unas observaciones generales. Entonces es importante identificar la dinámica pues, que cada tutor tiene pues, con el tema del foro, pero más allá de eso, importante esa participación constante. Eso a todos los tutores siempre les va a caer bien, ¿sí? La participación oportuna, constante, periódica, ¿sí? Una participación que se puede hacer pues como que con cierta periodicidad, ya estamos en la fase final, entonces son 15 días, entonces cada 2 o 3 días, sí, aportando, comentando, oiga, nadie comentó, entonces evidenciar los avances que se van realizando y eso siempre cae bien en los tutores. Créanme, no he escuchado el primer caso de un tutor que diga, no, qué pereza este estudiante o este estudiante que participa cada rato en el foro con sus avances, no. ¿Sí? Los tutores normalmente lo que nos quejamos a veces y nos lamentamos y hacemos catarsis con otros tutores es de pronto de esos casos, lastimosamente, de quienes participan el último día de la fase, ¿sí? Y pues la normatividad es clara, bueno, por lo menos en mi caso, y creo que el profe Juan y bueno, otros tutores, pues se aplica, que es ese tema de que las participaciones en los últimos 2, 3 días, pues no son válidas. Listo, pero bueno, más allá de eso, entonces es importante tener en cuenta eso y
El tema del trabajo, formato PDF, normas APA, ¿sí? ¿Cuál es el consolidado? El mapa mental que sintetiza lo visto y aprendido durante el curso. Nombrar el archivo, que esté en formato PDF, ¿sí? Y obviamente que esté bajo el tema de normas APA. ¿Listo? Voy a mencionar esta, profe Juan, por si de pronto tiene algo para añadir, porque tiene que ver como con lo anterior. Entonces, es una fase individual, no olvidarlo, ¿sí? ¿Qué va a tener ese trabajo consolidado? Perdón. ¿Qué va a tener ese trabajo consolidado? Entonces, el mapa mental y la bibliografía. Es decir, va a tener la portada, va a tener el mapa mental desarrollado o el enlace para acceder al mapa mental. Si va a ser un enlace, lo que hacen algunos estudiantes, y esto me parece clave, menos mal que me acordé, es ponen como una fotografía, como una evidencia de que el mapa se hizo, y de pronto si el mapa es muy grande y cuando uno mira la fotografía está pixelado, pues a veces dejan el enlace de alguna de estas aplicaciones para uno acceder, pero entonces si van a hacer eso, que ese enlace funcione, que abra fácilmente, que no le toque a uno como docente ni inscribirse, ni pedirle permiso a quien realizó el mapa, ni solicitar ¿sí? permisos y esas cosas. Entonces es importante eso, y pues la bibliografía que se usó, pues que muy seguramente van a haber referentes de las distintas fases. No es incluirla toda, no es incluirla por incluirla la bibliografía, sino pues obviamente la que se usó y la que se están tomando elementos y cosas pues para la fase. ¿Listo? Entonces para que esté ahí en formato PDF. Yo soy partidario, y creo que varios tutores también, que no está aquí, pues que se lo sugeriría a mis estudiantes, incluir todas las participaciones, obviamente del foro 5, ¿sí? Del foro de la fase de la que estamos hablando, que eso también facilita muchísimo más pues la revisión. ¿Listo? Entonces no está de más pues incluir esas participaciones como un anexo, como algo que pueda ir al inicio, ¿vale? De hecho acá está, ¿no? Está la portada, dice, captura de dice la participación del foro, pero cuando se habla de participación hablemos en plural, de las participaciones hechas pues por cada uno en el foro, ¿sí? El mapa mental y la bibliografía. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. No sé si el profe Juan tiene algo por mencionar de estos temas, este tema un poco como No logístico, va a por decirlo así. reiterar el tema de, es importante que peguen la imagen, pero que bajen una buena imagen JPG o no sé, que la bajen y la peguen ahí para que queden las dos evidencias. Yo pediría Sí, las dos, imagen del mapa mental y y el enlace enlace. de donde lo hizo. Yo Eso también. facilita muchas cosas. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Pegar esa imagen ahí con una Sí, buena resolución. Traten de que si esa imagen es muy grande, que suele pasar cuando la bajan de una de esas aplicaciones, traten de que cambie también el tamaño del trabajo, póngalo el tamaño de la tabloide o esas grandes o póngalo más grande y lo guarda para que la imagen quede bien, eso no es problema porque usted la va a mandar en PDF igual, eso no hay lío en ese asunto, entonces trate de acomodarse también a eso, amplíe también las márgenes de su trabajo en Word para que entonces el mapa quede bien y se pueda observar, porque hay veces lo que decía Andrés, se pixela y uno es como, ¿qué dice ahí? No, ¿qué es esto? Entonces eso es muy complejo a la hora de revisarlo. Entonces los invito a los enlace e imagen. Sería muy bueno sí, que pasara eso. sí, yo también partidaría. Además que una cosa, y perdón, les estoy dando acá como tips y posturas a veces de los tutores, es a veces llega solo el enlace y no se puede acceder, entonces ya está el beneficio de la duda, lastimosamente, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Listo? O está solo la foto y no se ve nada, y bueno, y escribirle, eso es muy dispendioso a veces para un tutor, lastimosamente, pues porque manejamos, afortunado o desafortunadamente, pero bueno, así es la vida, manejamos muchos estudiantes y muchos grupos del curso, y eso a veces es un poco dispendioso, entonces una vez deja la nota ahí, el estudiante no la ve, etcétera, etcétera. Entonces sí, totalmente de acuerdo con el profe Juan. ¿Sí? Entre más respaldo haya, mejor. Entonces, fotografía de la imagen y enlace que uno pueda acceder fácilmente, ¿listo? Y así no hay pierde para ese rollo, y así nos evitamos el proceso de escribirle, no abre, quedo atento, dejo nota temporal, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, mejor hacerlo así. ¿Listo? Y ya llegamos como a la parte de la rúbrica. No sé si el profe Juan quiera iniciar o sigo yo pues como comentando algunas cosas. Esta es la parte más divertida, pues yo creo que esta es la primera que ustedes deberían mirar siempre. Sí, O sea, lo de primero acuerdo, que uno debería mirar de como acuerdo, estudiante es de cómo me acuerdo. van a evaluar, cuántos porcentajes tiene, qué importancia tiene y qué relevancia tiene. La rúbrica es un poco abierta y deja eso mucho a la interpretación. Entonces es un asunto que ustedes también tienen que tener en cuenta. Saben que ya lo explicó Andrés, lo del tema colaborativo, yo creo que ya lo explicamos y es claro. Yo soy uno que siempre les pongo la norma de la universidad, faltando a los últimos 3 días, no se tiene en cuenta, les pongo eso ahí.
Esa yo creo que es la más relevante en el grupo. Pero también tengan en cuenta que ya lo dijimos y voy a redundar en eso, y es buena participación, no es una participación ahí. Andrés, qué tan bonito tu comentario, sí, me pareció muy bacano lo que dijiste sobre el tema de sostenibilidad, estoy totalmente de acuerdo. Eso no es un comentario realmente que busque, digamos, el diálogo, el aprendizaje y cerrar el curso con un aprendizaje mayor. Entonces trate de ampliar esos argumentos, no lo haga por cortesía, por deber, porque tiene. No, hágalo porque lo necesitamos para el aprendizaje y es parte del aprendizaje, digamos que es un asunto importante. Entonces ahí saben que tiene 30 puntos en el tema de la rúbrica, del tema de la primer criterio de evaluación, participación individual. Ah, no está la individual, lo cambiaron acá al orden. Segundo criterio, explicación y sustentación de los conceptos. Ahí falta una parte, ¿cierto, Andrés? Sí, 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 es esta. De hecho, esto es lo que nos queda ya por charlar de ya a nivel de contenido de la web. La última, Sí, ¿cuál es la última? queda la entrega del producto, como todo el tema de forma, Bueno, como entonces criterio hagamos de la forma. aclaración ahí de la final, para irnos a la del concepto, a la importante. Vale, Esa vale. última es lo que les estamos diciendo aquí, lo que acabamos de decir. Pero muchos dicen como, venga, es que yo entregué todo, yo entregué el PDF con los... Y yo sí, pero es que también es importante, el contenido del trabajo hace parte de esto que es técnico. Si usted técnicamente no usa lo que aprendió, pues entonces acá también se va a ver reflejado. Pues así lo evalúo yo y lo interpreto, pero aquí se presenta errores de ortografía. Si usted tiene mala ortografía, entonces hay una puntuación mal. Usted eso no le va a permitir un buen entendimiento en la lectura. Si tiene no tiene buenas puntuaciones, eso también eso no evidencia, digamos, un proceso de aprendizaje y de lectura que dice, bueno, yo estoy leyendo esto, pero como que no entiendo, es que, qué quería decir realmente. Eso hace parte de esto último, que digamos que yo lo tomo como lo técnico, como esa parte que usted, no es que es muy fácil, ya tengo 35 en el bolsillo, nada más presentar el trabajo, tomar mapa mental y tomar unas screencast, entonces ya con eso gané. No, ahí para mí también hace parte del contenido. Eso hace parte de lo técnico, de la forma, de lo que está entregando. Entonces, es mi aclaración en este punto particular, que algunos dicen, no me puse los 35. Y no discuta por cosas a mí me preocupa que no discutan por el aprendizaje como tal, porque nadie hace como reclamaciones por un tema de, venga, y usted sí estudió, leyó. Ah, pero no, pero es que yo sí hice los pantallazos. Pues si usted quiere que le evaluemos toma de pantallazos, es muy triste que usted esté estudiando en la universidad para que le evaluemos si es capaz de tomar un pantallazo aquí, de darle a la teclita imprint pan y ponerlo ahí, copiar, pegar. No, lo importante aquí es los contenidos realmente. Esta parte, digamos que es sencilla y es una parte fácil, pero también es importante que la asuman con responsabilidad. O sea, Andrés, si quieres decir algo de eso. No, básicamente, y me parece que estamos trascendiendo a reflexiones y bueno, no sé si es que ya se está acabando el semestre, pero a mí me pasa también igual, y es que hay casos a veces, y bueno, espero que si hay alguien aquí, bueno, que haya la grabación, y yo lo hablaba con un docente en otra universidad, y es que a veces el estudiante da por sentado que esos puntos ya están garantizados, y que uno como docente o tutor, no he encontrado que creo que todavía el primero, porque además la aritmética a veces nos queda mucho más difícil hacerlo así, y es restar. Nosotros los tutores o docentes no restamos puntos, es decir, el estudiante no arranca de 125 puntos y uno va restando, no, arrancamos lo contrario. ¿Sí? Uno arranca de ceros, pues esperando ver la entrega y a partir de ahí es que con los criterios, obviamente, guiándose mucho los criterios, va sumando. Entonces, muy bien, pues lo que dice el profe Juan, que a veces el estudiante por sentado, este es el criterio de forma, no sé qué, hiciste la bibliografía para de contar. No, es importante este tema de que por ejemplo, el mapa mental esté ordenado, esté claro, esté conciso, no hayan errores de ortografía. Y me voy a otra parte, y es que a veces el estudiante o la estudiante ni siquiera, y el profe Juan lo dijo muy bien, esto es lo primero que uno debería mirar. Listo, ¿en qué consiste la actividad? No sé qué, que no sé qué, y cuáles son los criterios de evaluación. Y a veces los estudiantes ni los ven, ¿sí? O sea, ni los ven o los ven por encima, sí van a mirar la participación en el foro, pero no entran detalladamente a mirar los criterios de evaluación. Entonces, clave ese tema, y clave pues que no, o sea, ninguno de los rubros ya se da por sentado, sí, participé el último domingo y entonces ya tengo mis 30 puntos, no. Quizás, sí, perdón si lo voy a mencionar, quizás en otros cursos, quizás en otros programas, quizás en otras materias, quizás en lo que sea, hayan tutores que listo, porque participó el último sábado domingo, de una vez le pongo los 30 puntos, puede que suceda, pero en otros casos, y puedo dar fe que aquí en el curso y entre los tutores nos tomamos, por lo menos yo, y creo que el profe Juan, o bueno, voy a hablar en el caso mío, pero lo hablamos con el profe Juan que también lo hace, revisamos
y miramos cómo estuvo esa participación en el foro, si fue constante, si fue oportuna, por ejemplo, con lo que insistía ahorita el profe Juan, que no simplemente, ay, tu comentario me pareció tan bonito, tan chévere, estoy de acuerdo, punto, y chao, y ya, para de contarnos, sino que esa participación obviamente sea activa, crítica, pertinente, es decir, aprovechar realmente el foro. No, era como para comentar eso, y creo que el profe Juan ya ahora sí va a mencionar que es el del contenido. Va a hacer una última de la bibliografía y es que ustedes creen que es copiar y pegar la bibliografía. O sea, si usted, lo decía Andrés, si usted no la usó, ¿para qué pone la bibliografía? Ya están cometiendo un error ahí, digamos que ahí sí es una forma ética, como venga, ¿usted por qué lo pone? Si yo no uso esa bibliografía, ¿para qué la voy a poner? Pues no tiene sentido. De hecho, eso es lo que evidencia y por eso ustedes caen muy fácil, porque es, mira, puso la bibliografía, yo no veo ninguna cita aquí, nada. Y entonces me dice, ¿para qué la puso? Pues eso no se la dé, y eso ni siquiera es astucia, eso es lo que, y tampoco es malicia indígena, eso va como en contra de las normas también acá que estamos buscando, y es como que usted haga las cosas bien, en un orden, que entienda por qué, para qué. Yo sé que las normas APA son maluquitas, a mí tampoco es que me gusten mucho, pues, y que las AMI, que me parece una maravilla, una fantasía, pero nos toca en el tema de la academia empezar con esos conceptos. También hay una parte que es muy bacana y es que lo reconocen a uno como el que escribió, el que tiene ese contexto, que le respetan a uno esa investigación y que te están citando. Eso es un tema ahí que se va dando y de reconocimiento, pero no las obvio, o sea, es importante, es maluquito sí, pero es importante usarlas y es un deber como universitarios y académicos que debemos cumplir con ese asunto, para que lo tengan ahí presente. Y por último, el tema de, me fue Andrés, ese tema de contenido, pues ya saben qué es lo que venimos hablando y contándoles, es un tema de qué hicimos y cómo hicimos. ¿Qué va a poner ahí? ¿Qué está poniendo? Y esta parte es la que a mí siempre me gusta pensar y es el tema de la analítica. ¿Cómo analizo y cómo le doy un orden a eso que está mencionando? Yo creo que es entrar a redundar en lo que que dijimos al final, al comienzo, que es cómo va a poner ahí, tema va a trabajar. Yo trabajé estos temas, digamos que casi que no es, y casi que sí es, mire que es como esa línea ahí entre sí y no, de coger cada fase y poner ese título de la fase y ponerlo ahí, que es lo que hacen muchos. Eso es muy claro. Yo digo que no, digamos que sí, es verdad, pero también debe tener esos contenidos que solicitamos para que uno note que es analítico, que tiene una forma, que realmente representó eso, que está mostrando, y no que repite lo mismo, porque uno ve, yo hice trabajos que copian cada trabajo, lo pegan y copian en un mapa mental, eso sí es ni siquiera una colchita de retazos bien construida, pues bien bonita, ¿no? Es una colcha de retazos que ni lo cobija uno, ni lo cobija usted, y que no sirve ni de decoración ni como arte. Necesitamos es algo que aplique y que tenga un orden y que tenga un entendimiento. Y como les digo mucho es, póngase en los ojos o la mirada del otro, que se acerque a eso, por lo menos comprenda algo. Siempre piense que usted está haciendo eso para otro que no sabe qué está haciendo usted y que no sabe, no conoce ese territorio, no conoce usted qué trabajó, no entendió. Entonces tiene que hacerle eso presente. Si usted tiene un hijo, una persona menor de edad por ahí, muéstrele ese mapa conceptual. ¿Usted qué entiende acá? Mira ese mapa, ¿cómo lo entendés? Si esa persona le dice algo coherente con lo que usted está haciendo, usted puede estar tranquilo que cualquier persona va a entender eso. Y eso es unos ejercicios bacanos de hacer. Cuando usted haga algo, que lo lea a alguien que, le digo a mi mamá, y mamá, digamos que no están entendida en ese tema, y mira, no, le entendía lo que está diciendo es esto y esto y esto brevemente, y no, listo, es coherente, objetivo y entendible. Eso es muy importante al momento de hacer. Obviamente hay personas que son muy críticos y que tienen la capacidad de hacer las cosas de una y no tienen que pasar por esos filtros de otros que lo entiendan, pero es importante que tengan esa claridad, que es lo que se evidencia ahí, tenga un orden, claridad, que se entienda y que se vea la profundidad, que no se vea eso que fue como que lo hizo de afán ahí y lo entregó a última hora. Creo que es lo último. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes ya, Andrés. Creo que es el momento. Ya son las 7:30. Y sí, se nos alargó este tema porque además estuvimos hablando de, que estábamos entre antropólogo y sociólogo y se nos alargó, dilató un poco el tema, pero pues está bien porque hay cosas que trascienden al contexto del curso y incluso tienen que ver más con la lógica y como que decía el profe, la filosofía que busca la universidad de la autonomía y de la participación activa y de aprovechar los espacios y bueno, todo lo que hemos hablado. Entonces sí, no sé si hayan preguntas, inquietudes, consultas, ojalá no de fase 4. Ojalá no de fase 4 porque ya las aclaramos y pues la idea es remitirse a la web conferencia 2
solicítenla a su tutor. Nosotros tenemos un grupo y seguramente yo mañana publicaré el enlace de YouTube por si alguien quiere verla en estos días antes de hacer la entrega de la web 2, el enlace de la web 2 para la fase 4. Entonces, sí, pues, si no son preguntas de fase 4 mejor. Si hay preguntas de fase 5 de lo que hemos dicho, pues bienvenidas. Si no, pues también entendible. Creo que pues ha sido claro casi todo. Entonces, pues no sé si de pronto hayan preguntas o comentarios. Si no, pues ya prácticamente estaríamos cerrando el espacio. Entonces, no sé si hay algo. Creo que no, porque no, intuyo que no, porque no hay ni manos No hay levantadas ni manos en chat. levantadas, o se fueron, están comiendo Entonces, ya. entonces están ya, o sea, haciendo lo de fase 4, no mentiras, son chistes varios, chistes inocentes. Entonces sí, no, yo creo que ya cerraríamos, esperando pues, ya sería pues el mensaje de cierre del profe Juan. Yo aprovecho y hago mi mensaje de cierre, que esta web, como siempre digo, en las web haya sido de ayuda, de interés, que ha sido pertinente, valiosa. Y pues nada, quedamos prestos a cualquier duda, inquietud. Y bueno, muy chévere. Yo hace mucho no hacía una web entre dos, como interactuando entre dos tutores o dos docentes, y eso siempre, ese tema dialógico y ese tema de irlo charlando, siempre le da a uno ideas mientras uno va escuchando y va hablando para complementar y que no se queden cosas en el tintero. Entonces, pues bien el ejercicio. Entonces, les deseo lo mejor con la fase, bueno, con la entrega de esta fase 4 que viene en estos días, y obviamente con el desarrollo y la entrega de la fase 5. No está de más, por favor, que no se me va a olvidar, perdón, profe Juan, no, por favor, con estas últimas dos fases es clave no atrasarse en la fecha límite, porque ya estamos casi cerrando el periodo. Nosotros como tutores tenemos muy poco, pues normalmente tenemos poco tiempo, pero ahora pues obviamente con estas dos fases tenemos mucho menos tiempo y toca pasar, registrar las notas y reportarlas y todo este tema. Entonces, recomendaciones clave que no se vayan idealmente a pasar de la fecha de la entrega de la fase 4 de este domingo y la entrega de la fase 5, porque eso como que, bueno, retrasa muchas cosas y es un poco dispendioso ese tema. Entonces, simplemente eso, y deseándoles pues lo mejor, y ahora sí le doy pues paso al profe Juan. No, muchas gracias por estar ahí escuchándonos y participar, digamos, ahí, por estar, encontrarse con nosotros acá. Yo creo que siempre estos espacios me gustan mucho porque son espacios también de diálogo, no simplemente que nosotros estamos acá contándoles algo, narrándole, como decía Andrés, como que hay unos que van directamente como la fase 2 que era un tema de ecofeminismo, un tema particular, que se pone ahí una sesión y que uno conversa sobre ese tema. Y los invito mucho a molestarnos. En ese sentido de molestar es búsquenos, pregúntenos, búsquenos por acá por Teams, genérenos citas. Yo creo que es una parte importante de la UNAD y decirle como, "Hey, es que no están solos, no están solos, estamos acá para acompañarlos. Usted puede buscar a Andrés, me puede buscar a mí. Si algún tutor por alguna razón no le contesta, busque al otro y ese de pronto le puede ayudar. Yo no tengo líos si tengo estudiantes de otro lugar, de otros grupos, porque es el mismo tema, entonces no hay lío. Pues yo no tengo esos líos como, venga, asesóreme, yo lo tengo lío, a mí me gusta echar mucha carreta, entonces no tengo problema en el asunto. Obviamente hay que invertir un tiempo, yo me quedo de la tarde evaluando, pero bienvenido, yo creo que tienen que aprovechar esos asuntos Sí. de si estamos ahí, si somos seres humanos que nos pueden preguntar y que vamos a estar ahí abiertos como al diálogo y a asesorarlos y tratar de guiarlos pues en este asunto, darle ciertas posiciones particulares, ya usted decide cómo, cuándo y qué quiere hacer. Siempre eso, los invito a eso y al diálogo. El diálogo siempre va a estar abierto, digamos, como docentes. Es Sí, mi... yo iba a agregar algo antes de que se me olvide, y es eso, sí, o sea, nuestra primera labor, porque nosotros, perdón, espero no me va a pasar nada, pero nosotros tenemos muchas cosas como tutores también, como ustedes también como estudiantes con sus cursos y sus trabajos y sus obligaciones responsabilidades, nosotros también, pero una cosa impajaritable, como dirían en mi familia, o cosas que uno no puede rebajar o que son prioridad de unos, atender a los estudiantes, ¿sí? Y responder los mensajes que nos envían por mensaje interna o por Teams. A veces el foro se complica un poquito ese tema, pero por las vías directas, por ahí no hay pierde. Entonces, importante eso, y como lo decía el profe Juan, cada quien verá cómo lo aprovecha. Si lo quiere aprovechar, obviamente, para temas logísticos de la entrega, es decir, cosas como mucho más operativas o mecánicas, o para diálogos, discusiones, debates, ¿sí? Ya que van más al tema de contenido
etcétera, etcétera. Entonces, no dejen, no pierdan de vista la importancia de eso. Y incluso, y lo digo es porque hay estudiantes, perdón, que a veces pasa y les da como pena y les da como miedo escribirle al tutor, al docente, y dicen, ay, qué pena molestar, no sé qué. No, los tutores, los docentes tenemos unos espacios de atención, pues por algo están ahí. Entonces, escribir, etcétera, etcétera, pues porque nosotros nuestra primera como labor principal, esencial, es atender a los estudiantes. Tenemos obviamente otras cosas por hacer, pero eso es clave. Era para agregar eso que menos mal lo mencionó el profe Juan. Sí, si está conmigo me busca. Cualquier cosa, inquietud que tenga, no le fue bien, le fue muy bien, me busca cualquier cosa, miramos ahí, buscamos soluciones. Pues obviamente tiene que ser esta semana, porque lo que decía Andrés, ya esto se va a acabar, esto se pasa muy rápido y ya el semestre cierra muy pronto. Entonces, no sé, lo último es un abrazo, se cuidan, juiciosos, estudien antes, por favor, lean para que se instruigan. Es importante eso, es su educación, están pagando por eso, hágala valer, es un tema de calidad y tienen que aprovecharlo muy bien, eso es un tema importante. Listo. Entonces estamos como por cerrada la web. No sé si el profe va a parar ya la grabación y bueno, quedamos en contacto cualquier cosa. Listo, muchas gracias y yo creo que frenamos pues por lo menos la grabación y ya hacemos el cierre aquí. Detengo esto, ya tenía. ¿Sí?